Bienvenidos a Te Acompaño. ¿Cómo están? Estamos muy felices de volverlos a ver hoy con un nuevo tema, nuestro tercer episodio que va a tratar sobre las alertas tempranas del sexo, ¿no? O sea, ¿qué hemos visto? ¿Qué nos ha pasado? Antes de obtener el diagnóstico, hemos empezado a detectar algunas conductas diferentes que nos llamaron la atención. Entonces, bueno, cada una va a contar su experiencia. No sé si alguno de los papás que nos escribieron han pasado por lo mismo que nosotras. Y también vamos a contar con la participación de un profesional. Creo que este es un tema muy importante, ¿no? Porque es lo primero que tú puedes ver para que puedas buscar un posible diagnóstico, ¿no? Que mientras más temprano es mejor. En el caso mío, en mi hijito, bueno, lo que más me llamó la atención en él fue que a sus 2 años y medio solo decía dos palabras. No decía mamá y papá, pero a todo le decía mamá, 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 era lo único que decía. Y para pedirme algo, siempre me jalaba, me llevaba, entonces no había una interacción verbal, ¿no? Entonces fue de esa forma de que yo dije, tal vez es algo fonológico, ¿no? Entonces yo dije, le llevé a la fonoaudióloga. Le llevé a la fonoaudióloga y ahí fue cuando la fonoaudióloga, después de 2 días de evaluación, porque ella me dijo, no, tengo que confirmar, fue que me dijo, hay ciertas conductas de Y cuando me dio el informe, de ahí recién me di cuenta de otras, que sí, evidentemente tenía, ¿no? Que era como, por ejemplo, el tema de no hacía contacto visual. Entonces, tampoco hacía caso a su nombre. Por ejemplo, mi mamá pensaba que mi hijito estaba mal del oído. Entonces decíamos, tal vez no escucha bien y por eso no hace caso cuando se le llama por su nombre, ¿no? Pero yo dije, no, pero si a él, o sea, es más, él imitaba, si bien no decía nada, pero sí imitaba sonidos, de que si te pones a escuchar así detenidamente una música, él imitaba el sonido de un instrumento que se escuchaba muy en el fondo, que, o sea, a primer oído no era imperceptible, ¿no? Pero hicimos la prueba. En el caso mío, le pusimos una película que le gustó en la sala y él estaba en su cuarto. Entonces le pusimos súper bajito el volumen. Y a ver, veremos si es eso, ¿no? Si es que es eso, entonces no va a venir. Pero no, estaba súper bajito el volumen, empezó la película y él vino súper rápido. Y dije, no, exacto, entonces no es descartado. Otra cosa que me llamó la atención fue el tema de que todo ponía en sí. Los autos, así, filas sin terminar. Hasta en la sala de mis papás se ponía a ordenar los almohadones del living, así, todos rectitos. Y era, wow, tengo un hijo súper ordenado. ¿Qué edad tenía ahí? 2 años, 2 años, no sé. Entonces, pero él hacía así, todo conectarse. Entonces, perfecto. Y le encantaba ir al súper a ver cómo estaba ordenado los shampoos. Y si alguno estaba mal, lo cambiaba. Entonces, yo decía, yo lo veía por el otro lado, ¿no? De, ay, me va a ayudar a limpiar. exacto, así de, ay, qué bien. Es súper ordenado, hijo. Pero ya después, con conocimos en la primavera y nos dijo esto, como que dije, un momento, o sea, no es esto normal, digamos, entre comillas, que un niño neurotípico hace. Y algo que me dijo la fonoaudióloga que yo no me había dado cuenta era que mi hijito andaba en puntillo. Algo que yo la verdad nunca vi, pero después viéndolo detenidamente me di cuenta que sí. Entonces, en el caso específico de mi hijito fue, no hacía contacto visual, eh, solamente hablaba 2 palabras para cosas menos de alrededor de 50 palabras, ¿no? Andaba en puntillas, no jugaba, no tenía lectores simbólicos, sino todo ponía en fila. Tenía sensibilidad acústica, de hecho, porque también él le molestaba el ruido de las risas de los adultos, del llanto de los niños, de la licuadora, de la aspiradora, o sea, poníamos y para él era guau, entonces pensamos que era porque la gustaba, no porque realmente tenía sensibilidad, pero ya después lo comprobamos que sí, es, pues esos más o menos son los primeras
síntomas o signos, Todo se hace mental. exacto, he notado en él, ¿no? Cosa que también, como corazón de mamá, antes me decía, o sea, ya decía, creo que mi hijo está así. Entonces, pero dentro me decía, no, tal vez no, yo me estoy equivocando, y no, empezar así. En mi ignorancia, obviamente, ¿no? Porque uno escucha autismo y dice, ¡ah! Te imaginas al autismo más De lo severo. peor. De lo peor. Exacto, sí. Entonces, para mí fue como que no me pensar mal, no caeré en mente, sí, estoy equivocada. Pero no, al final el corazón de una madre no se equivoca realmente, ¿no? Porque al final sí, em, por parte de mi esposo lo veía él normal, porque resulta que igual hacía lo mismo. Pau, Wow. que Yo me voy a encajar a la mamá que va a donde un neuropediatra porque el jardín nos dijo, tiene que ir a hacer evaluar a su pequeño. Había notado que mi pequeña no hacía con mucho contacto visual. Sí hacía, pero muy poco. Después las palabras eran muy simples. Por ejemplo, ella decía One Piece cuando quería ir al baño, pero no contaba lo que le pasaba en el jardín, porque yo le preguntaba, ¿cómo te ha ido hoy día? Nada. ¿Cómo te sientes hoy? Nada. ¿Cómo se llaman tus amigos? No había, no contaba. Y se ponía a cantar canciones. Y como era nuestra primera experiencia como padres, entonces creo que pues, era normal. Y tantas eran las quejas del jardín de que ella peleaba, no peleaba, no, que ella tenía, dices, unos ciertos episodios donde tenía su crisis. Entonces dice que se tiraba al piso y lloraba. Entonces en la casa no había. Después de que hacía una actividad de grupo y que ella iba a jugar otra cosa. Y ella tenía alguien con quien jugar, pero siempre jugaba. Bueno, en mis ojos jugaba. Después nos decía que algunas instrucciones ella no lo hacía, pero se quedaba al lado de la maestra. Pero que, digamos, si algún niño pequeño lloraba, ella buscaba cualquier juguete, le daba con tal de que no, no haya bulla, ¿no? Alrededor. Eso es lo que pienso, ¿no? Entonces, después de 2 meses y medio de terapia ocupacional intensivo, nos dijo que había encontrado ciertos aspectos diagnóstico de TEA. Entonces nos dio dos nombres de profesionales porque lamentablemente aquí en nuestro país no hay mucho profesional especializado en aquí un neuropediatra infantil, no hay muchos, y si hay unos pocos, claro, si no, quieres aparte una que tienes que atención, esperar meses si para estás que en te seguro, si estás en seguro, peor. esperas meses, pero si esperas, si vas a pagar, igual esperas, no es Si te digamos, estás en una casa o el sur, por ejemplo, todavía Más. más. ujú. Entonces, hicimos el esfuerzo porque en ese tiempo la primera consulta era 350 y para nosotros era un monto considerable, 350. Pudo asistir a terapias gracias a la detección temprana y si ustedes piensan que eso se va a sanar con un matecito o no sé, haciéndole con una llamada de con un brujito, eso no va. O también decir es que es malcriado tampoco. Eso tienes que informarte tú, tienes que llevar a terapia para que tenga una vida estándar, para que pueda hacer sus actividades normales como sus pares, para que no por el hecho de tener un diagnóstico quiere decir que tenga que tener algún tipo de comodín, ¿no? No hace la tarea, porque tiene cierto diagnóstico. Entonces, en eso estamos cerrados. Tener una condición no significa que vas a Limitar. limitarte o que la gente tiene que sentirte lástima y que por esa lástima te van a dejar pasar muchas cosas. Entonces, por eso estamos acá para informarles y que no tengan miedo de llevarlas a un profesional, que se lo diagnostiquen a tiempo, que hagan su terapia a tiempo y van a ver que las cosas van a mejorar. Yo en mi caso, eh, no, más allá de todo lo que ustedes ya mencionaron, poco contacto visual, no atendía a su nombre, todas esas cosas también se necesitan. Una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención es que se golpeaba y no lloraba, pero tenía golpes fuertes, se caía
y nunca lloraba. Entonces eso era algo que me tenía mucho. Que no llora, que no sé qué, pero sí lloraba si salíamos a pasear, si íbamos al supermercado. No podía estar quieto en el carrito como otros bebés que están haciendo las cosas y calmaditos. Ella siempre estaba gritando, llorando, incómoda, correteando y no hace, no hace nada de lo que queríamos estar repitiendo su nombre una, dos, tres, cuatro, y no nos miraba. Entonces, sumado a todo lo que ustedes decían, eso también hizo porque decidimos ya acudir. Inicialmente, en mi caso, conté a un pediatra, que el pediatra en 10 minutos de observarla dijo, veo un posible trastorno autista, y el doctor nos derivó a un especialista. Hemos ido al especialista, el especialista nos, el neuropediatra, en nuestro caso, nos derivó a que fuéramos donde diferentes especialistas de terapia, es decir, fonoaudiólogos, psicólogos, para que cada uno, desde su punto de vista, nos dé un pequeño informe. Ajá. Y bueno, justamente hoy, tocando ese punto de las alertas tempranas, tenemos el placer de tener un invitado, un profesional, un doctor Peque, psiquiatra infantil, que bueno, tiene vasta experiencia en este tema. Y ahora nos vamos con la entrevista para que él nos resuelva todas las dudas y nos dé información fidedigna y respaldada. Y un consejo más, no tengan miedo de ir a un especialista. Es mejor saber ahora que después lamentar. Vamos a la entrevista. En esta oportunidad tenemos el grato placer de tener uno de los mejores profesionales que nos va a informar más que todo sobre lo que es el autismo. Doctor, por favor, quisiéramos que se pueda presentar y que posteriormente a eso nos dé un breve resumen de lo que es el autismo. Claro que sí. Saludos, Dayana, Stephanie, mamás. Muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Jorge Rey, que soy psiquiatra con subespecialidad de niños y adolescentes. Y bueno, por detrás se me acompaña con un gran trabajo arduo de formación. Como dicen, un médico nunca deja de estudiar. Y pues me apasiona mucho lo que es el neurodesarrollo infantil y todo lo que es el área de la salud mental enfocada en los niños y adolescentes y sus familias. Y bueno, pues feliz de estar con ustedes hoy para poder compartir un poco de un tema en la neurodiversidad. Y bueno, realmente hoy en día no ha cambiado lo que es la definición médica, pero creo que en la práctica no abastece decirlo. A veces tan sencillo que el autismo, el déficit de atención, la discapacidad, los problemas de aprendizaje son condiciones neurobiológicas de nacimiento, conocidas como trastornos del neurodesarrollo, y desde la experiencia podríamos fundamentar también con parte de la literatura que son condiciones que se heredan genéticamente y que eso nos hace a veces ayudar mejor a la familia, porque creo que muchos nos quedamos con que solo tenemos un hijo con estas neurodiversidades, pero en realidad abarca más, a veces se descuida evaluar al hermano y también a los papás. Gracias, doctor. Bueno, entonces, ya habiéndose presentado, queremos empezar con una ronda de preguntas que más o menos hemos recopilado entre las cosas que nos escriben otros papás, preguntas también propias nuestras. Uno de los temas que queremos abarcar es sobre las alertas tempranas en el diagnóstico, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cuáles son las señales tempranas más comunes de alerta que indican una posibilidad de diagnóstico? Claro que sí. Yo creo que podría añadir primeramente si vale la pena que entre papás, cuando se están conociendo, enamorando quizás, ahí se pregunten si tenemos algún familiar cercano con alguna neurodiversidad. Desde ahí es lo más temprano que podríamos identificar de alguna posibilidad, tal vez el riesgo de la heredabilidad. Entonces, si hay un familiar ahí que tiene algún antecedente de salud mental, y ya es como una banderita de tomarlo de la atención, porque, bien lo dije, esto se hereda. Después, bueno, los síntomas más tempranos
Podríamos decir que aparecen desde los primeros meses de vida, desde que, digamos, el bebé tiene estos llantos sin un desencadenante, interactúan a los cantos, a los gorgueos, cuando va mamá, papá, a intentar estimular al bebé, jugar con él, y no tienes esa reactividad del bebé. Problemas de sueño que también se identifican desde muy temprano, ¿no? Papás que te cuentan que mi niño desde que era bebé no duerme, se levanta muy temprano, de mucha irritabilidad, digamos. Y claro, aquí en este camino uno siempre está con el colega pediatra y el pediatra te va diciendo que a veces no encuentra nada, ¿no? Que no ve algo que le preocupe. Y entonces eso tal vez ahí ayudaría a los papás a decir, bueno, aquí hay algo entonces más del neurodesarrollo, ¿no? Un dato muy importante, entre los 2, 3 meses, el retraso de la sonrisa social, ¿no? Que parte de estos juegos, y el bebé no te sonríe junto a el poco contacto visual, ¿no? Generalmente les llama la atención las luces brillantes u objetos que giran antes que este contacto visual, ¿no? De la interacción entre la familia y el bebé. Entonces, ve, hasta ahí hemos podido repasar quizás los 3 primeros meses de vida y antes de crear a un bebé, de que venga un nuevo miembro de la familia, preguntarnos entre parejas si hay algún antecedente. Ya te puede dar estos datos de alerta porque, vuelvo a decir, mamá, papá también tienen autismo, pero nunca han sido diagnosticados. Y bueno, muchas veces el gen se expresa más en las generaciones, o sea, cuando tenemos hijos, y en algunos se notan más los síntomas desde un principio y en algunos otros no, ¿no? Ya de ahí, pues creo que son los más comunes que siempre relatan los papás, donde es la preocupación por el retraso del lenguaje. Y esto es bien interesante porque acá se ha normalizado, donde muchos colegas médicos, pediatras, así, o culturalmente te dicen, no, es que el niño o si es niña tardan en hablar, el hermanito ha tardado en hablar, entonces normal. La verdad es que no, uno tiene que ser mucho más exigente, ¿no? Si al año de edad el niño no está produciendo mínimo, según las escalas universales del desarrollo, 10 palabras, ya para ti es una alerta grande del desarrollo, o sea, ya tienes que angustiarte y acudir a tu valoración, ¿no? Normalmente el diagnóstico a veces es a partir de los 2 años y medio, 3 años, y ahí hemos perdido un periodo bien valioso de plasticidad, ¿no? Entonces ahí se ve que hay un retraso del lenguaje bien notorio, y dentro de esa esfera están, por ejemplo, estas conductas repetitivas o movimientos estereotipados que se ven igual desde los primeros meses. Por ejemplo, aletear, hacer como estos movimientos de temblar, sacudirse, arquearse, golpearse la cabeza hacia atrás. Y les digo, ¿no? Entre esto ya te lo ha visto el pediatra, ya lo has visto y te han dicho que no ve nada en lo neurológico, en lo pediátrico, pero el niño lo hace. Y sobre todo cuando está en momentos de mucha felicidad o mucha, sobre todo a veces de enojo, y esa es irritabilidad marcada, entonces ahí dices, hay algo que aquí me llama la atención. Y a medida que va creciendo esos movimientos, se los ve tanto en los juegos, ¿no? En su momento de jugar, que le gusta, no sé, del mismo color, el mismo patrón de juego, apilar, agrupar, coleccionar. Es un dato bien interesante, ¿no? Coleccionan a veces objetos que no son juguetes como tal. Tengo, por ejemplo, piedritas, ramitas, hacen papelitos pequeños, pero les gusta, ¿no? Y claro, cuando uno se pierde o le falta, uno entra en esta frustración, ¿no? Entonces, hasta ahí, miren, podríamos decir que hemos abarcado el primer año de vida y es lo más temprano que podríamos hablar para detectar las señales de alerta. Perfecto, doctor. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha dicho, básicamente, ¿a qué edad suele presentar sus primeros síntomas? Sería más que todo a partir de los 3 meses, nos indica, ¿no? De nacimiento. Sí, entre los 2, 3 meses de vida puedes tú ya identificar señales de alerta del neurodesarrollo, ¿no? Y un dato ¿Y a que qué les voy a edad? añadir ahí es la herencia Dígame. familiar. Claro. ¿Y a qué edad específicamente ya se puede diagnosticar? O sea, bueno, anteriormente creo que era más tarde el diagnóstico, ¿no? Pero actualmente, ¿a partir de qué edad
se puede realizar un diagnóstico del autismo? Yo creo que eso depende muchísimo de la experiencia, de la pericia del profesional con el que tú estás trabajando. Parece a veces realmente fuera de la realidad, digamos, que muchos papás te dicen es que me lo vio por 10 minutos y luego dijo que tiene el diagnóstico, ¿no? Sí, lo que pasa es que depende del entrenamiento que tiene un profesional. En el área de la psiquiatría nosotros estamos entrenados para hacer una evaluación diagnóstica desde que abrimos la puerta del consultorio y saludamos. Estamos, sí, escaneando todo, porque así nuestro entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si a mí un niño de un año, al decirle hola, ni siquiera hace contacto visual, yo ya prendo mi alerta. Y digo, hey, ¿no? De repente me lo ponen para jugar, el consultorio es una juguetería, y observo que no pronuncia ni mamá, ni papá, ni hola, y veo ciertas cosas en su juego, y bueno, vamos 5 minutos de esa entrada, y ya mi alerta sospecha ha subido altísimo, ¿no? Y el resto lo voy preguntando con los papás y comparando, y pues bueno, ya sale el diagnóstico, porque el diagnóstico en sí es clínico. Eso significa que es el profesional formado, experto, que de ver y analizar el caso y saber obtener información, pues ya puede emitir el diagnóstico con toda certeza. A mí, evidentemente, con frecuencia, podemos decir que cerca al año de edad ya se puede emitir un diagnóstico muy sólido, ¿no? Y mucho más antes puedes, por ejemplo, yo emito a veces diagnósticos como sospecha, ¿no? Sospecha de alerta del desarrollo, pero justificas el por qué. Y muchas veces es, por ejemplo, el hermano mayor tiene autismo, la mamá o el papá me parece clínicamente que lo tiene, ya tiene retraso el lenguaje y veo ciertos movimientos estereotipados. Entonces dices, wow, o sea, ¿me entiendes? Pero ya la alerta, ¿para qué? El problema no es el diagnóstico, sino el problema es no perder tiempo valioso cerebral, porque eso es lo más ingrato. El diagnóstico te sirve porque, por ejemplo, decirle, mire, mamá, yo sospecho que su hijo de 4 meses tiene datos de autismo por toda la herencia, etcétera. Entonces, vamos a estimulación temprana. No, el niño sale mucho más beneficiado que decirle, esperaremos hasta el año de edad o hasta los 2 años para que yo esté seguro y ustedes también. No, la idea es que si tú ves una alteración del desarrollo, puedas llevarle a su estimulación temprana, oportuna. Gracias, doctor. Y una consulta que hemos percibido también, ¿existe alguna diferencia en el comportamiento de un niño autista y una niña? O sea, porque había hemos leído al respecto como que era algo que se asociaba más a niños, ¿no? Pero ¿hay realmente alguna diferencia con las niñas o en realidad no? Es muy interesante, pero actualmente sí ya se está describiendo como fenotipos, ¿no? Fenotipos dentro del espectro autista. En ese sentido, se describe mucha literatura donde a veces el fenotipo femenino suele ser más difícil de diagnosticar que en los niños. Entonces, tal vez en los niños puedes observar diagnósticos más o los síntomas más tempranamente, ¿no? Que en las niñas. Un dato interesante, todavía no hay así un gen exacto asociado, pero a mí en la consulta también me pasa, ¿no? Que lo diagnostico mucho más en las adolescentes femeninas por ansiedad, depresión, déficit de atención y de repente, oh, mira, también tienes autismo, pero nunca lo has sospechado, pero usualmente lo están describiendo que sí tiene menos expresión de síntomas tal vez, ¿no? Muy bien. Y otra consulta, ¿cómo pueden los padres diferenciar el comportamiento típico que tiene que tener un niño en el desarrollo infantil a un posible indicador de autismo? Más que todo, esta pregunta va a los padres primerizos, que no han tenido experiencia o no pueden tener alguna comparación con otro hijo, por ejemplo. Claro, es que ahí más bien lo que se tiene que fortalecer, como en otros países, es que los padres vean si son aptos para ser papás primeramente. En otros países, por ejemplo, tienen que pasar clases de crianza
hacerse evaluaciones mentales y recién saber si pueden tener hijos, si están aptos. Entonces, un padre entrenado puede tranquilamente detectar que algo no está bien con mi hijo en su desarrollo. Pero normalmente esa es la belleza del ser humano, creo que hay mucho instinto. La mamá o el papá siempre dicen, algo tiene mi hijo porque, no sé, es muy notorio, y esa es la palabra tal vez que puede ayudar. Cuando dices, hay algo ahí que me llama la atención, y creo yo que cuando como papá tienes esa duda, es mejor acudir al profesional, así tu pareja no esté de acuerdo, porque muchas veces aquí ha pasado que un padre se niega rotundamente a aceptar que hay algo malo en el hijo, y eso ¿qué hace? Hace que el niño pierda tiempo valioso en su plasticidad. Entonces yo diría que más bien hoy por hoy, ya es casi, me parece, una negligencia que un padre no sepa cuál es el desarrollo de un hijo. Porque bueno, entendemos que ya sí fue sorpresa, pero tienes hoy YouTube, tienes TikTok, tienes el Internet, el doctor Google, que tranquilamente pones qué debe hacer normalmente un niño de 1 año, y la mayoría te pone, si tu hijo no hace esto, acude al profesional, ¿no? Entonces, creo que a estas alturas, con tanta información, podríamos decir que muchos papás obran de negligencia. Gracias, doctor. Una consulta más al respecto de este tema de las alertas tempranas. ¿Es posible que un niño desarrolle este tipo de conductas o que no muestre signos hasta determinada edad, luego recién desarrolle estos signos, estos comportamientos autistas, por decirlo así? Sí, no es que es algo que luego va apareciendo en realidad, sabemos que es algo con lo que se nace, siempre ha estado ahí, pero es lo que te decía, muchas familias tienen autismo y no se dan cuenta. Para ellos es normal que sea aislado, que tenga sus preferencias cerradas, que en vez de jugar con, no sé, autos o Barbies, le guste irse al diccionario porque así también es papá y así también es el abuelo. Y bueno, su hermano mayor le encanta el Lego y al primo los dinosaurios. Entonces, bueno, así es la Está familia, ¿no? normalizada Entonces, esa conducta. exacto, Oh, ya. porque son familias con neurodiversidad. Entonces, te decía, muchas veces a mí me toca dar el diagnóstico por una suerte de esas en las que vienen más bien por ansiedad, por depresión, porque no pueden incluirse, porque ya están cargados de la hipersensibilidad sensorial. Yo lo tenían desde chiquito, pero lo toleraban, pero ahora ya no, ya es más difícil lidiar con gente, ya viene la universidad. Entonces me ha pasado que adultos mayores, ¿no? O sea, ya reciben por primera vez siendo profesionales su diagnóstico de que tienen autismo, ¿no? Entonces, es que siempre he estado ahí, pero te digo, necesitas a veces cruzarte con ese ojo del profesional que dice, no, para mí, oye, él tiene, ¿no? Pero esto se escapa a colegas pediatras y otros médicos, hasta familias, porque realmente esa es esa parte, ¿no? Donde tú lo ves normal, porque no es una enfermedad el autismo, es una neurodiversidad, es una forma de ser y que a medida que va pasando el crecimiento, ya ciertas dificultades no son tolerables, ya no la puedes manejar. De hecho, por ejemplo, muchos chicos entran en crisis por el solo el hecho de crecer. Crecer, pasar de la prepubertad a la pubertad o ser adulto, les genera tanta ansiedad que por eso acuden a la salud mental. Y tú dices, pero esta ansiedad se me hace muy rara, ¿no? Yo creo, ¿por qué será? Y te das cuenta que, no sé, es un adulto muy cerrado, muy formal, repetitivo, hipersensible a ruidos, que todavía en su maletín de trabajo trae un peluche que le ayuda a dar seguridad. Y tú dices, oye, aquí hay algo más, ¿no? Y luego trae a su hijito que no habla y dice, sí, a mi hijito lo han diagnosticado de autismo. Digo, bueno, señor, usted también lo tiene, ¿no? Entonces, es una situación de toda la vida, pero yo creo que las adversidades te hacen notarlo más en algún momento. Perfecto. Desde su punto, ¿qué importancia tiene la detección temprana, tanto en el tratamiento como en el manejo del TEA? Wow, es indescriptible, diríamos así, la magia que puede crear, ¿no?
porque muchos papás terminan en un sufrimiento de, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ya va a ser adulto, ya le toca primaria, ya es secundaria, ya me voy a morir, ya soy viejita, ¿qué va a ser de mi hijo con autismo que no sabe ni hacerse un pan? No sé, son ejemplos así, pero del día a día de mi consulta, ¿no? Entonces, el diagnóstico es fundamental, primero porque el cerebro es muy ingrato, la neuroplasticidad tiene un tiempo corto para todo ser humano, es decir, la gestación hasta los 2 primeros años de vida es donde más plasticidad cerebral hay, donde tú puedes intervenir y la rehabilitación, lo que intervienes en terapias y en todo el abordaje tiene mejor resultado que cuando vienes, por ejemplo, a los 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Peor si es a partir de los 4 años y medio, 5, porque el cerebro ya está terminando su formación del 90% final, imagínense. El cerebro termina de crecer a los 6 años en su 90% final y desde ahí que somos viejitos y nos lleva Diosito, ya crece el último ciento. Entonces, por una parte, eso es bien importante en cuanto al diagnóstico. Una fonoaudióloga tiene mucho más efectividad si lo trabaja a sus 4 meses de edad por estimulación oportuna. Al año de edad, sin duda, sigue siendo útil. Pero entre los 3, 4 años ya la plasticidad cerebral, o sea, aún se logra, pero no es el mismo resultado a largo plazo, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, estos niños que tienen este autismo tan leve, tan imperceptible, subsindrómico, que se llama subclínico, que es indetectable en los primeros años, donde familia normalizó de que sea así aislado, ermitaño, ¿no? Luego llega a la adolescencia y es ese adolescente que no puede lidiar con sus emociones, entra en crisis totales, ¿no? Nos hablamos también de ese diagnóstico en el que no, bueno, no necesitaba terapia de fonoaudiología, digamos, porque hablaba muy bien y todo, pero esta tema de las terapias de habilidades sociales hubiera sido demasiado útil para él, ¿no? Y tenemos tal vez estos universitarios o hasta adultos que forman familia con espectro autista, que no saben o no pueden ser papás tal cual, no pueden ni llevar relaciones de pareja sanas. Son muy celotípicos, muy obsesivos, temáticos, algunos violentos por esa situación. O sea, realmente el mundo del autismo va más allá en la esfera de la psiquiatría infantil y por eso es tan apasionante comparado con otras especialidades. Porque la psiquiatría infantil ve el todo, ve la emoción, la conducta, el análisis, el impacto social, familiar. Es decir, mi especialidad abarca un todo. En cambio, los colegas neurólogos, etcétera, son muy objetivos, convulsionan o convulsiona a quien, o sea, es así, porque está bien, esa es su especialidad y nos ayudan con otras esferas, ¿no? Pero, por ejemplo, estos datos donde dices, bueno, por ejemplo, un neurólogo pediatra que te hable de las emociones con un adolescente, no es su campo, ¿no? Pero a él le está dando, digamos, dolor de cabeza. Y el neurólogo te dice es que tú estás muy estresado, tienes cefalea tensional, ve al psiquiatra, ¿no? Y tú te dices, bueno, es que eres muy ansioso y descubres que tiene autismo. Y dices, wow, ¿y qué te provoca esta ansiedad? No puedo socializar, no sé hacer amigos, no les agrado a la gente, no soy interesante para los demás. Y a esa altura decirle a un adolescente, bueno, intentemos hacer grupos o algo, ya les cuesta, ¿no? Entonces, espero haber sido muy informativo en la importancia de diagnosticar tanto en la parte de rehabilitación como en la funcionalidad. Sí, doctor, súper claro y la verdad muy importante, la verdad, saber que hasta los 6 años es donde más tiempo tenemos como padres para trabajar en terapias, diagnósticos e intervención médica, ¿no? Es súper importante, la verdad, y hubiera sido bueno tener esta información. Creo que al menos el grupo de padres que conformamos hemos todos obtenido el diagnóstico aproximadamente entre los 2 a 3 años, ¿no? Y tomando en cuenta todo lo que dice, hemos perdido tiempo, ¿no? Muchos papás, creo que son muy pocos, al menos en nuestra sociedad, que tenemos un diagnóstico con 1 año y medio, un año, ¿no? Debe ser una tasa baja.
Esperamos que les haya gustado la entrevista y agradecemos al doctor Jorge Reque por su participación y por compartir tanto conocimiento con nuestra audiencia. También contaremos con su presencia en próximos episodios. Esta entrevista continuará.